Mauricio, hablamos hoy de la reforma del Estado una vez más. Independientemente del juicio que nos hagamos sobre sus posibilidades por equilibrios políticos, porque eso ya lo hemos tocado, en un Estado ideal, digamos, dentro de la tesis que estamos manejando, ¿cuáles serían para ti los puntos nodales de una reforma del Estado que nos ayudara a reconciliar ética y política? Ah, qué bonita pregunta. Yo diría que son tres cosas. La primera es espacio público. Y voy a ella, si me dejas, es muy importante, un momentito todo más adelante. El segundo es justicia, que ya lo habías enunciado y que yo lo comparto plenamente. Y el tercero es Estado de Derecho, es decir, el sentido mismo de legalidad. Espacio público, justicia, legalidad, sería mi apuesta sin dudar. Ahora, me detengo un segundo en espacio público. A mí me parece muy importante el asunto de espacio público porque parte del proceso de legitimación del que estábamos hablando hace un momento ha consistido en el secuestro del espacio público para usufructuarlo por razones privadas. Estas razones pueden ser desde la corrupción más simple, llevarte el dinero público a tu casa. Es el peculiar. Sí, que es un secuestro de espacio público, algo que debería ser de todos, de bien público. se vuelve privado de mal modo, de manera ilegítima e incluso ilegal. Pero también hay otras formas de hacerlo. Cuando discutimos la televisión, por ejemplo, estamos hablando también de espacio público. Todo el episodio de la ley Televisa que acaba de suceder y que todavía está en vías de debate, habla de una forma de secuestro del espacio público por intereses privados. Los partidos políticos se han vuelto verdaderas burocracias que han secuestrado también el espacio público de la representación política, etcétera. Es decir, cada vez que un poder fáctico o no fáctico, cada vez que alguien que tiene poder en las manos utiliza algo que debería ser de todos, o que debería ser revelado y conocido, o que debería ser abierto, no excluyente para nadie, lo usa en cambio para satisfacer sus intereses, pues está cometiendo un acto de corrupción y está minando la calidad del espacio público. A mí me parece que esto es central. Tú distinguirías de todas maneras, sin entrar a temas metodológicos, pero es importantísimo, espacio público, bienes públicos e instituciones públicas. Tú estás englobando las tres. Por espacio público también entendemos aquello que es de la comunidad, los parques, claro. Sí, claro, espacio público se dividiría en tres. Los bienes públicos... No estoy seguro, perdón que te interrumpa, si me dejas hacerlo. Son distintos. Los engloba, desde luego, pero el planteamiento es ético. La pregunta, estamos hablando de ética, porque si nos vamos a bienes públicos, como yo sé que globales ahora, puede haber alguien que nos esté viendo que tenga estas derivaciones de falla de mercado, teoría económica, en fin, y cuando hablamos de bien público estamos hablando de algo que ya trae carga ideológica. Cuando hablamos de instituciones públicas estamos hablando de reglas formales que supone que van a producir un cierto comportamiento en la sociedad y sí van a producir también sanciones. En cambio, espacio público es un concepto bastante más general que los abarca y que se explica rápido. La gente entiende que algo que es de todos y se vuelve privado de mal modo, pues es un acto de corrupción. La gente entiende que algo que debe estar abierto y lo cierran está mal, y la gente entiende que algo que debería saber si se oculta también está mal. Permíteme. Hay el problema en México ancestral de la corrupción. Así es. Que se origina en la colonia. Esto viene de una forma de Estado y de una concepción de lo público que es patrimonialismo. El patrimonialismo viene de la época feudal. La autoridad es el dueño de la tierra. Exacto. La autoridad tiene un origen patrimonial. ¿Sí? Entonces, México padece patrimonialismo, que es una falta de frontera entre lo público y lo privado, entre el bien público y el bien privado, entre el espacio público y el espacio privado. ¿Sí? El que tiene el cargo público no tiene frontera, hace uso de los bienes públicos para fines privados. Desde el primer día de su mandato, como Vicente Fox, que mandó preguntar cuántos regalos compraba Los Pinos para encargárselos a sus compadres. Claro. ¿Cómo le hacemos en una concepción de reforma del Estado? Para mí el tema central, aparte de centralización del poder, funcionalización del poder, es cómo hacemos lo público más público y lo privado más privado. Cómo la sociedad y el político respetan lo público y respetan lo privado.
¿Cómo Por la eso ves? yo le pondría el énfasis al problema de la administración de justicia, que yo creo que es el gran déficit en este país, porque hablamos de que una de las experiencias de los ciudadanos es la falta de civilidad, no solamente de los gobernantes, sino también de los gobernados, es generalizado. Quizá la falta de civilidad, la falta de virtud cívica es una de las cosas mejor repartidas, o de la única cosa bien repartida en este país. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? Porque la experiencia cotidiana del ciudadano es que el orden institucional no está ahí para garantizarles su seguridad ni darles servicios. Y el primer servicio que debe dar un Estado es la administración de justicia. Hace poco en México hicieron unas reformas de la justicia en términos de la Suprema Corte y la estamos viendo revivir. Hoy celebramos sus decisiones respecto a la ley Televisa. Pero la administración de justicia a nivel del ciudadano de a pie es terrible. Entrar en ese mundo explica por qué esa falta de cultura de la legalidad. La gente no ve a la legalidad como algo que se le impone, algo ajeno, algo extraño totalmente. Además, incluso yo retomaría esta idea del espacio Es público. decir, la legalidad, en México la ley ha sido desde la colonia un instrumento de la autoridad para justificar y ejercer su poder, no un mecanismo de defensa de los ciudadanos frente al poder. No un mecanismo de Entonces, garantía de los como dice derechos. bien Mauricio, hay que invertir el concepto de legalidad. Incluso porque además la ley es lo que va a crear el espacio público, ese respeto al espacio, o sea, en términos amplios en que tú lo estás utilizando, no bienes públicos, lo que genera el espacio público es lo que nos hace ciudadanos. Es el compartir un orden legal. Y el problema que hay en México es que los ciudadanos no tienen ese orden legal, o por lo menos no lo ven como un elemento de garantía de sus derechos, sino como un instrumento de dominio. Ahí es la inversión. Mayagüez, básica que se tiene el que fondo dar. del problema, tú hablas de valores democráticos, no es que en este país, en el nuestro tan querido, no hay ciudadano. Ciudadano no como individuo, sino como el representante, el que actúa a nombre de la comunidad, a nombre de los valores y de las reglas de la comunidad. A mí, de veras me desespera la falta de ciudadanía, solamente en el borlote, pero nunca en la exigencia. ¿Puede haber una democracia sin que haya un ciudadano cabal? No. Y una ciudadana, obviamente. Sin duda que no. Y si hablamos de la reforma del Estado, yo esperaría de esa reforma del Estado que creara esos ciudadanos. ¿Cómo? Conciencia política, educación, naturalmente, que los ciudadanos... Verdadera legalidad. Legalidad, por supuesto. Que los ciudadanos participemos, pero verdaderamente participemos en la toma de decisiones colectivas. No nada más yendo cada 6 años. Plebiscito. Plebiscito, organización popular. Municipalización. Democracia municipal. Todas esas son maneras que tiene el ciudadano de organizarse y organizarse para incidir en la política e incidir para que las leyes que se voten realmente sean un consenso entre la política y los ciudadanos. Es decir, si a todos nos van a afectar, el ciudadano tiene que participar en esa toma de decisiones. ¿Y hasta dónde puede llegar la rebeldía? Hay un principio de la Revolución Francesa que es la resistencia a la opresión. Bueno, la resistencia civil, Somos por ciudadanos supuesto. valientes. Y además, el no acatar leyes que vayan en contra del propio ciudadano. Estoy pensando en algunas leyes que se han votado últimamente que van en contra de los intereses. La tan mentada ley Televisa, por ejemplo. La ley Televisa, y estamos hablando de espacios públicos, la ley Televisa iba en contra de los intereses colectivos. ¿Y esa cómo la desobedeces? Te imponen ella a través Bueno, de... precisamente si hacemos ciudadanos, si hacemos ciudadanos, esos ciudadanos van a estar tan informados, van a estar tan pendientes de lo político que les afecta a sus vidas particulares y a sus intereses particulares, que van a no exigir, que van a estar en ¿cómo diría? En la práctica de la política. Allá están los que toman las decisiones y nosotros, los de a pie, no nos enteramos. Entonces, hasta la que democracia representativa es una ficción, porque el ciudadano va y vota y no se vuelve a ocupar. Hay un ¿Tú problema. estarías en favor de la democracia participativa? Mucho, pero mucho más participativa. Es decir, yo doy mi voto y elijo que alguien me represente, pero esa persona ya no se va a vincular conmigo, ya no me va a rendir cuentas. Entonces,
si no me rinde cuentas aquella persona que yo elegí, ¿qué me está representando? ¿Cómo es una puedo formalidad yo? para tener un nuevo patrón. Es una formalidad. Rendición de cuentas. Rendición de Voy a cuentas. plantearle dos temas, estamos revisando a la gente. El tema de rendición de cuentas, y como dice O'Donnell, es horizontal y vertical. Es un tema fundamental. Cómo se le exige de veras a la autoridad que respete el espacio público como tú lo defines. Y dos, el tema de la televisión. Es inconcebible que el fenómeno político más importante de los tiempos contemporáneos, que la televisión, no está en la Constitución mexicana, porque no se la ha querido regir. Se la ha querido hacer depender de decisiones del Ejecutivo. Podemos generar una cultura democrática si no hay un sistema de difusión de valores verdaderamente democrático. ¿Y cómo podemos implementar un buen sistema de rendición de cuentas, Mauricio? Yo diría que necesitamos abrir la concha del ejercicio del poder. De tal manera que la gente se sienta corresponsable de su vida en común. Claro. Cuando la gente no se siente responsable de la vida en común, pues en efecto se convierte en súbdito, ¿no? Hay un problema de conciencia, como lo fraseó Mayagüel. Necesitamos que la gente se sienta también no solo exigente, sino responsable. Esto es absolutamente relevante, porque a lo contrario, pues se malforma el concepto, ¿no? Acabamos siendo ciudadanos reclamadores, pero no ciudadanos que realmente participan, construyen, se ponen de acuerdo y ellos mismos rinden cuentas y ellos mismos son responsables de sus actos. Este es el problema, es un fenómeno de ida y vuelta y esto es, me parece que hay que subrayarlo. Ahora, hay que abrir la concha del poder. Creo que estamos en un país que está básicamente gobernado por oligopolios desde el punto de vista económico y oligarquías desde el punto de vista político. Si no se entiende esto, pues ya no entendemos es un país nada. que sigue siendo muy autoritario. Pues sí, pero autoritario con oligopolios protegidos por el Estado, no solo la televisión. Así es. El Producto Interno Bruto de México, en todo lo que tiene de fundamental, la principal parte del Producto Interno Bruto mexicano está sustentado en oligopolios. Así es. Algunos del Estado y algunos privados, pero finalmente oligopolios, que a su vez mantienen relaciones jerárquicas y de control con grandes sindicatos, que a su vez representan oligarquías, claramente. No hay ninguna duda. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la educación en México, que debería ser la gran transmisora de valores está totalmente cívicos, pervertida por un sindicato rapaz. Un sindicato que tiene una oligarquía completamente enquistada, que maneja además una enorme cantidad de recursos públicos en el sentido de que vienen del Estado, no de que sean de todos los ciudadanos, y que va reproduciendo esta mecánica. Bueno, mientras estas dos conchas, para frasearlo rápidamente, ¿cuáles serían las dos conchas? Oligarquías y oligopolios, no rindan cuentas y no estén reguladas por el Estado, que vuelvo a la carga. El Estado no es un montón de señores que toman decisiones. El Estado somos los que estamos aquí todos. El Estado es una organización política que nos hemos dado para convivir, y a la que aquí le llamamos México, y allá Francia, y allá... El Estado-Nación. Eso es. Sí. Bueno, entonces, si eso no se acaba de entender, pues acabamos justificando lo injustificable. Y acabamos dando por bueno, y regreso al terreno de los valores, lo que deberíamos considerar malo. Y eso es lo único que se me ocurre, Porfirio. Mientras no abramos esas conchas y no sepamos qué está pasando en ellas y no regresemos a la propiedad de ese espacio que es de todos, pues estamos en el pasado. Los monopolios y oligopolios acaban con la pequeña empresa, establece una primera piramidación. Los partidos políticos piramidan, de alguna manera someten a los ciudadanos. Sí. Todo contribuye a que tengamos un régimen como el que hablaba Octavio Paz en postdata, que lo heredamos del gran Tlatoani. ¿Cuáles serían tus decisiones fundamentales en constitucionalismo? Hay un asunto que queda pendiente, la rendición de cuentas. Exacto. Mientras no haya el castigo a la autoridad, ¿Pero a quién? y ahí están todavía los amigos de Fox y todo esto no sabe qué va a pasar. Revocación de mandato es una idea, pero es el procedimiento electoral complicado. El otro es lo que llaman los anglosajones el impeachment, que no es sino el juicio político. Para ti, ¿cuáles son los mecanismos centrales de rendición de cuentas? De que
El Estado de Derecho es que la autoridad esté sometida a la ley, no que el ciudadano esté sometido a la ley. Eso puede estar sometido a cualquier dictadura, perdónme, hasta mejor. Entonces, ¿cómo someter a la autoridad a la ley? A ver, Sí, efectivamente. en tu esquema ¿no? constitucional. Lo señalaba Elías Díaz, el Estado de Derecho no es un Estado de leyes, es un Estado donde las leyes son soberanas. Y es la única manera de generar, de hacer de las leyes soberanas, es que a los gobernantes sean responsables de sus acciones. Y ahí donde se requiere el equilibrio de poderes. ¿Cuáles son las técnicas? No lo sé. Tendríamos que empezar a manejar fino lo que es la ingeniería institucional. Pero básicamente lo que necesitamos para que haya responsabilidad por parte de los gobernantes es el equilibrio de poderes. Agregaría esta idea que se está manejando, la idea de la formación de los ciudadanos. Y esto a mí me parece un elemento fundamental, formación de ciudadanos. Y cuando se habla de participación, yo abogaría por esto, pero hay que tener mucho cuidado porque en nuestro país, cuando se habla de participación ciudadana y todos estos, lo que tenemos es una instrumentalización de la fuerza social que desata la pobreza para beneficio de unos gobernantes. O sea que esta idea de participación ciudadana debe ir acompañada de respeto a la autonomía de todos los individuos. Porque eso es la vieja del autoritarismo mexicano, es esto, hablar de los pobres, y voy a resolver las cosas, apelar a valores, pero al mismo tiempo convertir al ciudadano en un cliente. Y esto creo que también se puede Pero el clientelismo es sobre todo una expresión contemporánea de la doctrina neoliberal. Concentrar el ingreso y hacer programitas electoreros. No, yo creo que esto... También tuvo su versión anterior. No, claro, el clientelismo yo creo que viene de la tradición patrimonialista, es justamente ver el poder político como un patrimonio del señor y a partir de ese patrimonio instrumentalizar a los siervos. El clientelismo quiere decir que tú proporcionas servicios o bienes a cambio de servir. A cambio. Es decir, que no es un bien público. Vuelvo a Mauricio. Es el tema de la exigibilidad de los derechos sociales. Por eso siempre... No de que yo te doy o no, como si fuera filantropía. Por eso lo que quiero subrayar. Sí participación ciudadana, sí descentralización de poder, queremos, sí, pero al mismo tiempo respeto básico de la autonomía de los ciudadanos. Porque tenemos una larga tradición de esto, de instrumentalizar a la gente en beneficio de unos grupos políticos particulares. Que eso yo creo que ese es el elemento fundamental. Pero es el tema más importante y el más delicado. Nos vamos al último capítulo, al último segmento, con esta gran pregunta, que vuelve a ser cómo creamos ciudadanos.